pero ahora se hace como bastante explícito con esta situación. Es una candidata que pidieron en la Cámara de Diputados Nacional de que la desplacen por causas vinculadas al narcotráfico. Entonces hacen como una recopilación, digamos, de esa situación en este momento. Pero justo coincidió con el inicio del momento este. Eh, bueno, ¿cómo andan? Esa es Villaverde, ¿no, profe? Estaban hablando, pero interesante porque justo habla de gente de acá, es muy cercano, en radios nacionales que hablen de la situación particular de Río Negro, nada, es interesante el nivel que escaló, digamos, en la agenda el tema y la situación en Río Negro, cómo se vincula con los temas de agenda nacionales, claramente, frente a este escenario pero justo ahora en Radio con Vos habían pasado un informe, hay una periodista que es bastante reciente, que es Noelia, no sé, que es buena, también tiene otros programas, pero está hace poquito ahí como columnista. Y creo que es abogada. Así que estaba en eso. Bueno, vamos a ordenarnos. Quiero que sepan que les habilité en el aula, muy tempranamente, la actividad final, después lo vemos. Están más o menos ordenados los que venimos acá, hay 41, que es más o menos el promedio de los que hay. Primero les cuento que yo cerré el espacio de la segunda actividad de entrega porque empecé a hacer las devoluciones y cuando las cargo, como algunas, no importa, las entregaron fuera de término y no pasa nada con eso, pero me quedaron, si no las van a recibir muy a destiempo. Así que cuando las cargue todo, habilito y les aviso, ¿sí? Que es más o menos el número de los que están acá, son los que están cursando la materia. Entonces, hay una segunda instancia de acreditación final. Yo estaba viendo el cronograma para ordenarnos. Yo no sé si Silvina va a volver o no, pero nosotros ya organizamos hasta el final, así ustedes tienen como claridad en el panorama y supongo que tienen otras materias que quieren ordenarse con los plazos, así nos ordenamos también con esta materia y ustedes pueden, eh, ¿cómo se dice? Ustedes pueden ver en qué momento quieren dedicarse a hacer cada cosa. Quiero abrir el cronograma, me está costando meter el teléfono, porque me está costando en la compu. El año que viene la cambio, ahí está. Estamos. Nosotros tenemos los lunes, ¿sí? Yo puse que la entrega de la actividad final consta, ahora lo vamos a leer, consta de distintos momentos, ¿sí? Ustedes tienen una fecha de entrega, yo puse el jueves 6, tiene un montón de tiempo, porque en el medio ahora ya hay otra actividad, pero por ahí a ustedes les sobra el tiempo ahora, después tienen entregas, bueno, pueden avanzar sobre eso. En relación a lo que me preguntaba, creo, Constanza el otro día, que dice individual, sí, yo estuve mirando, dice individual. Yo creo que de a dos pueden hacerla perfectamente. Yo no quise cambiarlo en el enunciado, pero después se los mando en un aviso. Si de a dos estudiantes, porque si no, de hecho, va a ser muy largo. Nosotros en general usamos 2 clases para exponer esos trabajos, pero la fecha de entrega siempre es la misma. Pero puse el 6, puede ser un poquito más adelante. Yo a veces no la llegamos a leer. No es un problema, porque ustedes tienen una trayectoria que tiene que ver con las actividades sincrónicas, las actividades. ¿Se entiende? Entonces, hacemos algunas observaciones y demás. Puede ser que lo corramos un poquito si están apretados, pero ustedes me dicen, ¿sí? Puse el 6 para que potencialmente yo pueda leerla, ¿sí? Entonces, como fecha de exposición, después en un foro nosotros lo habilitamos, van a tener el 10 y el 17. Y chau, ahí se cerró la cursada, ¿sí? Se cierra la semana del 20. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, está Sí, publicado profe. abajo de la clase de hoy, que ya la dejé habilitada, para que ustedes lo vean. No se apuren a realizarlo, porque de hecho tienen los contenidos de la clase de hoy y por ahí yo quiero echar alguna otra cosita que usualmente doy yo, que tiene que ver con la representación social de las minorías, que es algo que quedó ahí planteado en el último PowerPoint, ¿sí? Entonces, por ahí, bueno, quieren avanzar porque ustedes en diciembre o en noviembre, perdón, ven un panorama complicado, bueno, ya ahí lo ven, lo pueden ir planteando, por ahí después lo pueden enriquecer en función de algún otro contenido que surja. Pero básicamente el último tema es el que vemos hoy, que es acción colectiva. Yo después usualmente lo que doy es una clase de representaciones sociales de las minorías que tiene que ver con la representación de la mujer, con la representación de la discapacidad, de la niñez y demás en los medios de comunicación. Y eso viene de la clase anterior, ¿sí? Bien, ahí vamos. Entonces, está ahí publicado, también hay unas sugerencias que le dejé para que tengan en cuenta para el final, pero lo podemos charlar la última clase, pero ya ahí lo tienen presentado. Segundo, les dije que cerré lo del espacio. Vamos a, ustedes lo que hicieron, les cerré entre comillas, cerré con un aporte el último foro. Está súper interesante todo lo que compartieron en relación a las estrategias de manipulación mediática de Chomsky. Tengan en cuenta que también hay un videíto que yo no les puse otra actividad para no llenarlos de tareas, que es la manipulación del consenso. Es súper breve, es eso,
digamos, básicamente, si no lo vieron, está publicado ahí, es algo que también usualmente nosotros vemos y charlamos, ¿sí? La idea de la manipulación, la importancia de las redes y demás. Los últimos temas de poder, dominación, hegemonía, comunicación, medios de comunicación, o sea, Estado, arrancamos por ahí, con acción colectiva están sumamente vinculados, ¿sí? Entonces, ustedes hagan el esfuerzo de pensar eso, de la vinculación que existe al momento de rendir el final. Y acá les vamos a tirar algunas pistas. Yo lo que rescato y que es lo que puse si ustedes leyeron que yo cerré el foro brevemente, si ustedes léanse entre ustedes porque hay muchos análisis de las estrategias que son diversos, hay muchos que van a lugares, digamos, a los mismos lugares, pero también hay otros que pueden enriquecer y que uno le puede servir para el final. O sea, yo les recomiendo que lean el foro, lo que escribieron los compañeros, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que ustedes hacen en las intervenciones es confirmar que esas estrategias de manipulación mediática no son solamente conceptos teóricos, sino que son herramientas que moldean la realidad social y política global, pero también, bueno, lo vemos en los escenarios locales y ustedes traen muchos ejemplos de esto. Ahora, la efectividad de esas estrategias reside en generar pasividad, digamos, anular la reflexión crítica, que esto es lo que venimos hablando, ¿sí? Entonces, en ese análisis que hace Chomsky, ahí es donde ustedes tienen que articularlos con los conceptos de poder, dominación y hegemonía, ¿sí? Que nosotros vimos de los autores de Weber, Foucault y Gramsci. Ahora vuelvo sobre esto. ¿Sí? Lo que hacen es, a través de esto que vimos la clase pasada, lo que nos muestra es que hay un campo de batalla de lo que se trata de la denominación que se da en el plano de las ideas, básicamente. Entonces, lo que hice de un resumito de lo que ustedes pusieron ahí, se centran básicamente, los tengo anotados básicamente en lo que pusieron, la idea de lo más recurrente en el foro es la distracción, que hablan del bombardeo, digamos, de lo que son las noticias de deporte, de espectáculos o escándalos políticos que son menores, que desvían la atención de problemas estructurales, como los recortes en educación y salud. Esa es una idea que aparece en muchos aportes de ustedes. Escribí, pero no voy a anunciar porque me voy a olvidar de alguno o alguna y voy a quedar mal. Otra que aparece reiteradamente es la idea de la manipulación problema, reacción, solución, que es un poquito más complejo y de análisis están muy buenos de los que presentaron, y la idea de que se instala y amplifica un problema como la inseguridad, el déficit fiscal, no es que no exista, si me estoy expresando de una manera poco apropiada, sino que genera un clima de miedo, urgencia, llevando a la población a aceptar endurecimiento de las fuerzas y demandar algunas medidas que en muchos casos después los resultados no son no son buenos, ¿sí? Entonces, después otra que eso aparece bastante, la autoculpabilización es otra estrategia que anunciaron, que promueven el discurso del mérito individual, de no esforzarse lo suficiente, para que el ciudadano se sienta responsable un poco de su propio fracaso, ocultando lo que son las causas estructurales de las posibilidades que no les da el sistema económico. Es un poco esta idea de lo que ustedes presentan, anula la crítica colectiva y fomenta la pasividad. Ahí lo pusieron Riquelme, Ibáñez, Marcano, Gazzani, ustedes lo pusieron todos. Apelar a lo emocional, el uso de titulares alarmistas, narrativas de enojo, urgencia, esto que aparece nombraron mucho en la casta política, hubo uno que, lo de las imágenes del kirchnerismo nunca más, cómo usaron ahí el aspecto emocional, eso es muy interesante el ejemplo, que hacen referencias simbólicas que son muy fuertes, y bueno, que anula un poco la reflexión crítica y lleva a la acción impulsiva en lugar del análisis racional. Eso también lo tomaron varios, Lobos, Salas, y bueno, Ibáñez de vuelta y demás. Y la otra que aparece más de las estrategias, estas 5 que les estoy nombrando son las que más aparecen en lo que ustedes dicen, la de gradualidad y diferir, ¿sí? La aplicación lenta, algunos ponen lenta de ajustes, a mí no me parece tan lenta, pero se entiende en el contexto que ustedes lo analizan, los casos que tomaron, los recortes, o el pedido de sacrificios para un futuro mejor, y busca normalizar algo inaceptable y generar resignación social ante políticas que son impopulares. Constanza, Marcano, bueno, eso también lo señalaron varios, ¿sí? Eso como un poco para cerrar lo que nos había quedado abierto del foro anterior, y aquí les tiro unas puntitas para que ustedes tengan en cuenta cómo nosotros lo hicimos como escindido de los conceptos de poder y dominación de Weber, poder de Foucault, recuerden que es una idea ampliada de circulación del poder y de hegemonía. Tengan en cuenta que en términos del concepto de poder, de dominación sobre todo, el ejercicio de la autoridad legítima de Weber, ahí, lo pueden vincular con las ideas de que las élites
utilizan la propaganda mediática, como plantea Chomsky, que buscan, ¿qué hacen? Cimentar una dominación que es racional, que es legal, ¿sí? Y esto está muy vinculado a la idea de burocracia de Weber, ¿sí? Convencido de que esas políticas son necesarias o técnicas, entre comillas, ¿sí? Entonces para eso utilizan el poder carismático, apelando a los líderes emocionales y demás, ¿sí? Para legitimar esa autoridad. Y encuentran como punto de contacto con lo que ustedes pusieron con la idea de dominación que está hablando. En relación a Foucault, lo que aparece más vinculado, yo esto no lo puse en el cierre, si quieren después lo escribo para que les quede como un machetito para la hora de pensar el final, por ahí si lo quieren vincular o inclusive para la actividad final, ¿sí? En cuanto al poder, digamos, la idea que trae Foucault, que el poder no solo reprime, sino que circula y produce conocimiento, en las estrategias, digamos, de Chomsky que ustedes planteados son técnicas de bipoder, decimos, que regulan la población al generar un tipo de conocimiento, ¿no? Que el individuo mismo es el culpable, el fracasado, ¿sí? La autoculpabilización. La idea de Foucault la pueden vincular fuertemente a esa estrategia de manipulación, ¿sí? Lo que lo vuelve más dócil, más fácil de controlar, ¿sí? Y esto aparece también en esta idea de que el poder está en todos lados, cuando poníamos el ejemplo del aula. Entonces el poder, en este caso, lo que plantea Noam Chomsky, se ejerce a través de la producción mediática de, entre comillas, verdad, ¿sí? Y de hegemonía, como para señalar, digamos, algo que es bastante obvio, pero invirtiendo un poco la idea que plantea Gramsci hacia lo que hay que lograr, digamos, con la hegemonía, la hegemonía es el liderazgo cultural, digamos, ideológico, que logra un consenso de las clases subalternas, habíamos planteado, ¿sí? Entonces, acá las estrategias de manipulación mediática son las herramientas que mantienen la hegemonía cultural del neoliberalismo. Claramente es lo que plantea Noam Chomsky, ¿sí? Promoviendo los valores del individualismo, de la meritocracia, de que el mercado es el que regula el sistema económico, y que esto se va convirtiendo en sentido común, como plantea Gramsci, ¿sí? Eso pueden ser algunas puntas de vinculación en relación a lo que charlamos en la clase anterior, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Leyeron los aportes de los compañeros? Cuesta a veces, ¿eh? Cuesta a veces leer los foros. Pero realmente es interesante, ¿sí? Si quieren pueden ir poniendo la asistencia, ¿sí? ¿Están viendo ahí? Sí, se ve. Bueno, se escuchó bajito, no sé quién habló. Justo estaba poniendo la pantalla. Bien, es como para cerrar, pero podemos agarrar algunas cositas que a mí me parece que falta fortalecer, algunos temitas, sobre acción colectiva. Acción colectiva es el último punto del programa de la unidad 3, ¿sí? La acción colectiva es una forma particular de acción social que nos permite comprender cómo los sujetos se organizan, se movilizan y se disputan el poder en nuestras sociedades. Y claramente podemos articularlo con lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Partimos de la idea central que toda acción humana tiene una intención, ¿sí? Lo que señala Anthony Giddens, que es lo que ustedes tienen como referencia en el manual, es que la acción es la capacidad de producir una diferencia, de intervenir en el mundo, de modificarlo, ¿sí? Si yo quiero realizar una acción es para cambiar algo. No se trata solo de hacer algo por hacerlo, sino actuar con un propósito, ¿sí? A eso Giddens lo llama accionar, ¿sí? Y la diferencia que aparece acá con el obrar, que esto es muy importante, ahora les cambio la diapositiva, es que el obrar se hace sin intencionalidad, ¿sí? Entonces ahí aparece una primera aproximación, que ahora se los voy a pasar acá y lo volvemos a repasar, pero antes, lo que ustedes ven en la pantalla es cómo lo relacionamos con temas que vimos en otras unidades, ¿sí? Entonces, lo que inicialmente aparece, y ustedes lo van a poder vincular, es a la idea del dilema 1 que vimos. ¿Se recuerdan cuando vimos los 4 dilemas en la unidad 1? Y en la unidad 2 profundizaron sobre el dilema sujeto-estructura, que es la capacidad que tiene el individuo de sobreponerse, de modificar esa estructura. Entonces nosotros pensábamos, algunos autores, en principio los clásicos, Marx, Weber y Durkheim,
qué es lo que plantean en relación a esto, y después vimos algunos otros autores como Turán, Bourdieu y Giddens, simplemente los mencionó Silvina, de la posibilidad que tiene el sujeto de sobreponerse a la estructura, ¿sí? Entonces, lo que planteábamos que de acuerdo con las propuestas de Bourdieu y Giddens, las distintas dotaciones de capital, habla Bourdieu, nosotros vimos los tipos de capital, para terminar explicándoles el capital cultural, o los recursos, en el caso de Giddens, con los que cuentan esos individuos, que pueden encontrarlos con el nombre de sujetos, agentes o actores, son elementos centrales en el momento de accionar, para que se construya, para que se efectivice ese accionar. Y ese accionar que por un lado puede ser individual, pero el que nosotros vamos a mirar es el colectivo, ¿sí? Que tiene que ver con el accionar de un grupo, grupal, que es más de uno. Entonces, ¿se entendió esto? ¿Por cómo lo vinculamos al sujeto dilema estructura? ¿O repasemos un poquito más lento? ¿Se entendió? Che, si no me escuchan, me avisan. Si no me contestan, ahí a ver, cerré, a ver si... Sí se ¿Se escucha, entendió profe. esto que dije, chicos? Sí, profe. Bien. Es muy importante que ustedes puedan, para el final, disculpen que me ponga lenta con esto, pero estamos muy llegando, y por ahí se presentan al final, y a mí me parece como que le falta más estrategia que conocimiento de los contenidos, de vincular, de articular, ¿sí? Leer la materia. Entonces, esto que ven acá, y entender, digamos, ese primer párrafo, es lo que los ayuda a poder articularlo con la unidad 1 y transversalmente con toda la materia, ¿sí? Que la posibilidad del individuo de accionar está fuertemente vinculada a la dotación de capital o de recursos, o después vamos a ver estrategias con las que cuentan esos sujetos, agentes o actores, y eso es una cuestión del vocabulario que utilizan cada uno de los autores, que son centrales para que el individuo accione, ¿sí? Y volviendo un poquito más atrás, si yo no soy consciente, digamos, de un conflicto, una desigualdad y demás, no veo la necesidad de actuar, ¿sí? De accionar. Bueno, otro punto relevante, que acá es lo que están viendo ahí, es que el accionar puede ser individual o colectivo, y lo que hacemos es definir, que es un poquito lo que yo les estaba diciendo recién, o les estaba adelantando, el concepto de accionar distinto de el obrar, ¿sí? Uy, se me tildó, ¿me escuchan ahí? Muy bárbaro yo con esto. Entonces, ahí ven lo que leímos, lo que planteamos recién, que la acción humana tiene intención, acción humana, no está hablando de colectiva, eso lo señala Giddens, es la capacidad para producir una diferencia, de intervenir en el mundo, de transformarlo, modificarlo, no es solo hacer algo, sino que tiene que haber una intención. Y ahí radica lo central, que el título les va marcando, lo relevante en cada una de estas palabras, la diferencia con el obrar. ¿Sí? La diferencia con el obrar, que el obrar no reviste, no tiene esa intencionalidad, ese propósito. ¿Sí? Entonces, no toda acción humana, vamos al segundo elemento que se suma acá, es colectiva. ¿Sí? Según Turán, la acción colectiva surge cuando un grupo de personas reconoce un conflicto común y decide organizarse para transformarlo. Y acá el segundo elemento relevante de este tema es la existencia de un conflicto, al menos lo que ese grupo que acciona identifica como un conflicto, porque lo que es un conflicto para mí puede no serlo para otros, ¿sí? Eso también lo tienen que tener en cuenta. Entonces, en esta organización, las acciones individuales se articulan en un proyecto compartido, plantea Turán. Por eso la acción colectiva no es espontánea, requiere de acuerdos, estrategias y decisiones comunes, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo acá la diferencia entre el obrar, acá pasamos a la otra idea que ustedes tienen que tener en clara, es que el accionar colectivo y la idea de conflicto, que ahí la traemos con otro autor, que también lo vimos con Giddens y Bourdieu en la unidad 1, que las causas del conflicto, que tiene que haber un conflicto, como les mencioné recién, pero que esas causas del conflicto no solamente tienen que ver con la percepción, digamos, de los actores, los sujetos, de lo que es un conflicto, que eso es subjetivo, sino además tiene que ver con que las sociedades cambian, se transforman, y los inicios de la modernidad fueron variando esas causas del conflicto, al menos las globales. Entonces también se modificaron las formas de intentar resolverlo, es decir, ese accionar colectivo. Es decir, se fue transformando esa acción colectiva, ¿sí? Entonces ahí, eso es muy importante. Ahí vamos a una definición general. Entendemos por
Pierre Bourdieu lo que ayuda a entender lo que define acción colectiva como aquellas acciones llevadas a cabo por grupos movilizados para la realización de una estrategia común sobre la base de una concertación de intereses y disposiciones. En otras palabras, lo que está planteando es que cuando distintos actores sociales se unen con un objetivo, con un mandato común y con la voluntad de intervenir en la realidad claramente para modificarla, ¿sí? Ahí es como que encuentran un concepto un poco más cerrado, ¿sí? ¿Alguna duda sobre este concepto? Es medio abstracto esto de acción colectiva. Y en el final cuesta un poquitito más porque cuesta un poquito más el tema de los conceptos, pero ustedes tienen que, es muy simple. La idea de acción, acción individual, accionar, obrar, acción individual, acción colectivo, acción, conflicto, pongan esas palabras clave y ya está. No hay mucho más complejidad, pero tengan en cuenta esas vinculaciones entre conceptos a la hora de presentar este tema, que eso tiene que estar, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda sobre esto que plantea Bourdieu? O sea, llevado por un grupo movilizados por y para la realización de una estrategia común, sobre la base de una concertación previa de las disposiciones y de los intereses y producida y garantizada por un apartado, eso es por una parte de un grupo, sería así, al cual se otorga permanente y explícitamente un mandato, ¿sí? Y después, bueno, esta idea que a lo largo de la historia las formas de esa acción colectiva fueron cambiando junto con las causas de ese conflicto, ¿sí? En las sociedades industriales las luchas giraban principalmente en torno a la idea del trabajo, al conflicto del trabajo, las clases sociales. En cambio, en las sociedades contemporáneas surgen nuevos temas y nuevas formas de organización. ¿Y qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son esas nuevas formas de acción colectiva más contemporáneas que podemos citar? Organizarse por internet, por ejemplo. ¿Cómo? Aunque organizarse por internet, eso Eso igual es re se ve importante. más Yo lo saqué del Power, en pero Estados Unidos. escúchate, acordate todo lo que dijimos de lo que es la acción colectiva y la importancia del propósito de la organización. Muchas veces hay mucho debate en torno a eso. Yo no les puse un texto que es la sociedad en red, me parece que es otro que veían antes en la unidad, en la clase anterior. La idea de red. Pero también es cierto que no sé si hay un propósito claro ahí. Lo que planteaba, que no sé si está en el PowerPoint que les puse, porque yo lo eliminé del que estoy pasando ahora, es Anonymous. ¿Se acuerdan de ese movimiento? Ahora ha perdido un poquito de fuerza, pero ¿lo recuerdan? Sí. Anonymous. Bueno, o sea, sobre eso hay un debate, digamos, sobre la acción colectiva, ¿sí? Porque tiene que ver con la organización, básicamente, no es que esté mal, no. Pero, perdón, que derivé en otra causa. Lo que yo me refería un poco, Constanza, es a los movimientos feministas, ambientalistas, ¿sí? Que son un poco más clásicos, entre comillas, en el mundo contemporáneo, ¿sí? Está bien lo que estás planteando, de hecho está un poco más avanzado, digamos, ahí el debate es más complejo, porque la idea de red, el rol que juegan las redes en esta acción colectiva, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esto que les estoy diciendo, las organizaciones feministas, de derechos humanos, dentro de las que se encuentran los feministas, por supuesto. Igualmente, ¿Sí? ¿Cómo? en lo que es político, eso se ve bastante en Estados Unidos, porque por ejemplo, me acuerdo que hace unos años, en la anterior candidatura de Donald Trump, iba a dar como una charla, una conferencia o algo así, y era en un lugar en donde uno tenía que reservar asiento. Entonces, un montón de gente, una organización, creo que era una organización feminista, progresista, no me acuerdo bien, organizaron en internet, en Uy, te foros de escucho internet. mal. Ah, perdón. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, eso, que una organización progresista, creo que era, se organizaron por internet para comprar todas las entradas de ese lugar y no ir, cosa de que cuando él dé la charla no haya nadie. Y fue lo que pasó. Ya. Fue en pandemia, creo. Y era muy distópico porque era él hablando y estaba todo el lugar vacío. Pero era porque esa gente en internet organizó para agotarlo, las entradas, y que no vaya nadie.
y fue todo algo que se conspiró en foros de internet. Bueno, pero está bueno el ejemplo y los debates fuertes sobre este tema están vinculados a eso, a las redes, al poder de las redes y demás. Son debates bastante complejos y que a veces estoy intentando subir el volumen, escucho muy bajito, pero tengo muy bajo yo el volumen. Que bueno, no lo vamos a llegar a profundizar ahora, pero queda planteado, por ahí es uno de los temitas que podemos retomar, ¿sí? Porque por ahí nos manejamos en movimientos sociales, digamos, cuando hablamos de acción colectiva acá, convencionales o tradicionales actuales, ¿no? Son nuevos movimientos sociales, nuevos actores, pero las redes incorporan esto de lo fragmentado, entonces hay como un análisis ahí que no se encuadra por ahí en los conceptos más tradicionales de acción colectiva, que son estos que estamos compartiendo acá, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta eso. Yo después voy a mirar el power que les puse, creo que hay una imagen de Anonymous y demás, y hacíamos una reflexión sobre eso. Yo lo saqué porque en realidad no son temas que vimos en la clase pasada, pero podemos sumarlos en alguna clase que nos va a quedar en el medio. Bueno, volviendo al concepto entonces que son acciones llevadas a cabo por, esto es importante, y para la realización de una estrategia común sobre la base de un mandato. Eso es claro, porque hay un mandato sobre ese grupo, ¿viste? Esto es lo que se desarma en lo que estás planteando, en lo que está planteando Constanza. Se desarma o adquiere otra forma, ¿sí? Entonces acá las cuestiones claves están centradas en acciones llevadas a cabo por un grupo organizado, debate en relación al tema que estamos charlando, por y para es porque tiene un objetivo y se impulsa en pos de una estrategia, un plan, y es algo que se concertó, que se acordó previamente, ¿sí? Se acuerda en forma previa en función de los intereses del grupo, ¿sí? Esa acción colectiva está garantizada. ¿Por quién? Por un, entre comillas, dice ahí, les digo entre comillas, apartado. Digo apartado porque no es cercano a nuestro vocabulario, por un grupo. Ese sería el grupo el que dirige esa acción colectiva, ¿sí? Teniendo en cuenta esas características, la acción colectiva puede encontrarse de diferentes formas de organización, ¿sí? Y ahí comparto una tipología. Tengan en cuenta, que lo que yo les estoy pasando son conceptos claves, ¿sí? Clásicos. Hay otras tipologías. De hecho, estas son para revisarse, pero por lo menos presentar alguna nos sirve para poder analizar. Supongamos que ustedes quieren hacer la actividad y encuentran otras tipologías que les sirven para analizar los tipos de acción colectiva, está bien, siempre y cuando ustedes citen y cuáles son las referencias conceptuales. ¿Entiende lo que yo digo? Ahora voy a ser un poquito más precisa. Esta es la que ven siempre, ¿no? En la cursada. Capaz que le cambié una cosilla en este Power y no en el que presenté. Hay una tipología de la acción colectiva que habla de las asociaciones reivindicativas, un poquito, asociaciones no reivindicativas, movimientos sociales y revueltas o protestas. Es muy simple esto en relación a la complejidad que puede tener la acción colectiva hoy. Esta acción colectiva claramente no imaginaba lo que producen las redes, lo que estamos charlando, porque no la incorpora. Entonces, las reivindicativas son aquellas cuyas funciones esenciales son la representación, la reivindicación y la defensa de los intereses, ¿sí? Esto no implica que no cumplan otras funciones que nosotros consideramos secundarias de acuerdo a esta tipología, sino que estas asociaciones tienen como característica promover la defensa defensa integral, es muy importante esto, de un determinado colectivo y su carácter universalista. Un ejemplo es una organización gremial, porque ¿cuál podría? Tomemos una organización gremial. UNTER, fueron las elecciones recientemente, ¿sí? UNTER es una organización gremial que agrupa a los docentes de nivel inicial, primario, secundario, terciario no universitario de la provincia de Río Negro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Saben, ¿no? Bueno, hay un montón, ATE, es nacional. Esta, digamos, tiene una característica que en definitiva es provincial, que es en el ámbito de la educación. Digamos, el recorte es ese, digamos, universalista en los términos de los que, del sector que defiende esos intereses. La defensa de los intereses es reivindicación y representación. Elegimos representación porque ahora recientemente fueron las elecciones, creo que fue el jueves fueron las elecciones. Hay una defensa de los intereses que no solamente tiene que ver con lo salarial, sino defensa de lo salarial, las horas de trabajo, las compatibilidades,
las paritarias que tienen que ver con el acuerdo del salario, la representación en tanto y en cuanto nosotros damos el mandato a un grupo, que actualmente fueron por eso las elecciones, para que lleve adelante esas gestiones. Entonces ustedes en un ejemplo gremial van a encontrar, porque es muy clásico, la organización gremial es muy vieja, digamos, en términos de representación colectiva, van a encontrar todos los elementos de los que estamos charlando acá, ¿sí? Por ahí se pone un poquito más difícil en los movimientos actuales, ¿sí? Que tienen otras características. Entonces, hay una organización, eso por un lado, ¿sí? Otro ejemplo son las organizaciones sectoriales o por productos. Yo cuando digo sectoriales, por ahí uso, para salir un poco de donde estamos nosotros parados o nuestros lugares más cómodos, en términos productivos, por ejemplo, la Asociación de Productores Hortícolas, yo puedo decir, de Valle Medio. Bueno, el sector hortícola y defiende integralmente de carácter universalista ese sector, reivindica el acceso a la tierra, mejores tipos de contratación, ¿sí? Sectorial, un sector, el sector hortícola, el sector metalúrgico, para que imaginen esa palabra, el sector frutícola, el sector, ahí hay que ver si ese sector está representado por los sectores que nosotros consideramos más vulnerables o no tan vulnerables, porque también puede estar dentro de ese sector la Federación Agraria, digamos, ¿sí? O sea, ahí hay para analizar, digamos, porque hay una acción colectiva también. Se encuentran los elementos que estuvimos charlando. Bueno, y volviendo, hablando de federación, federaciones y confederaciones de cooperativas. Esto se da mucho en el mundo rural, en federaciones, en Corinagro y demás, ¿sí? Las no reivindicativas, en general, lo que se limitan es a la defensa de sus asociados a cuestiones puntuales. O sea, ¿cuál es la diferencia? No vemos ese carácter universalista, ¿sí? Porque son exclusivamente de sus acciones, ¿sí? Está limitado a sus asociados. Es decir, si yo estoy afiliada, por poner un ejemplo más lineal, a UNTER o no estoy a UNTER, si UNTER logran un acuerdo paritario de mejora del sueldo, ¿para quién es el sueldo? ¿Para quién mejora el sueldo? ¿Para los asociados? ¿O para todos los asociados? ¿Los afiliados o para todos? Para todos. Para todos. Bien. Es medio burdo el ejemplo, pero bueno, para que lo tengan presente. Dice universalista ya, también eso puede aportar esa idea de integralidad. Bueno, entonces acá, exclusiva de sus acciones, es decir, limitado a sus asociados y por un discurso acotado con una finalidad específica. Cooperativas de producción, digamos, si yo logro un aumento en la negociación de la comercialización de determinado producto vitícola en el marco de mi cooperativa vitivinícola a la que pertenezco, y es ese grupo de asociados el que va a ese beneficio, ¿sí? Consorcio de riego lo mismo porque tiene que ver con los que están asociados al consorcio ese que riega la chacra puntual que yo tengo, que alquilo o que produzco, ¿sí? Bueno, sesiones de intercambio técnico, por otro ejemplo. Después, he aquí lo que ustedes tienen ahí como una cuestión más compleja para sumar, aparecen movimientos sociales y revueltas o protestas. Yo eso lo modifiqué un poquito, no está igual que en el Power. Dice, entendidos como organizaciones, decía escasamente formalizada. Yo puse inicialmente poco formalizada, pero cuyas acciones suelen desarrollarse fuera del marco oficial de representación de intereses. Los movimientos sociales, ahí es muy general esa definición, ¿sí? Después vamos a verlo un poquito más ahora en la clase. Es muy general, pero esto es una tipología muy clásica y no es reciente. Entonces, adquieren otra complejización, no necesariamente están poco formalizados, por eso puse inicialmente poco formalizados, y también en la diversidad de representación de esos intereses encontramos distintos movimientos sociales, ¿sí? Con distintas formas de formalización, de representación, de definición de misiones, objetivos, y ahí es un mundo como mucho más complejo para definirlo en estos reglones, ¿sí? Y sí tenemos claro que por último las revueltas o protestas aisladas están menos formalizadas, ¿sí? Sin continuidad en el tiempo y demás. Hay algunas que adquieren alguna sistematización, por ejemplo, ¿qué se le ocurre? Alguna que regular. Y no escuchan cuando dicen en Capital, en la marcha de los jubilados los miércoles, ¿sí? Hay una cierta continuidad en el tiempo de esto, pero sigue siendo bastante recortado. Bueno, acá unos fotitos. En principio serían de movimientos sociales, lo que ven ahí. Y el de la derecha, ¿qué sería? ¿Vía campesina saben lo que es? Ahora lo vemos en la otra Power. ¿Saben lo que es vía campesina o no?
Y después la otra que dice el capitalismo manda al planeta, o sea, ese es un disparador porque considera que el capitalismo mata al planeta, está vinculado a las organizaciones ambientalistas en general, la idea de que la problemática ambiental genera una forma de producción, digamos, la forma de producción que implica el capitalismo daña los sistemas ambientales. Entonces, básicamente vamos a encontrar un montón de organizaciones que podemos agrupar bajo este tema. ¿Qué más? Esto ya lo vieron ustedes, que esta idea medioambiental no surge con Marx, la idea de ambiente, sino que hablaba de tierra, de factores productivos, pero la idea de ambiente surge en el siglo XX. Tengan en cuenta que la industrialización, esto es otro vínculo que pueden hacer, que se inaugura con el mundo contemporáneo, consolida el sistema capitalista e instaura nuevas formas de producción y que terminan siendo nocivas para el planeta, y en ese marco, vinculado a lo que dije previamente, de que se va transformando, que las sociedades se transforman y las formas de acción colectiva se transforman porque los conflictos cambian, esto es un ejemplo de eso, ¿sí? Después, bueno, lo de Vía Campesina, después ahí lo vamos a ver un poquitito. Lo vamos a ver porque lo tengo en otra presentación. Y acá lo que tenemos en estas no son actuales, pero esto está hecho del año en que creo que la policía mató a un ciudadano negro, ¿sí? Entonces ahí ven en otra imagen lo que son, podemos pensarlo, al menos para términos de reflexión de esa tipología, que se trata de protestas en Estados Unidos. Esto que dice ahí, las vidas negras importan. Asociado esto, ¿a qué lo pueden vincular? El concepto de raza, que ustedes lo vieron con la profe, que es muy criticado, digamos, por las implicancias que tuvo, sobre todo por la concepción de raza que fue instaurada, que ya lo charlaron con la profe a finales del siglo XIX y principios del XX, que está asociada a los caracteres fenotípicos. ¿Ustedes se acuerdan que hablaron de esto? Externos, una capacidad de producir cultura y asociada también a una inteligencia. Entonces, esta idea, ¿se recuerdan que la vieron con la profe? ¿No? Bueno, lo que ella planteó brevemente es que en la materia usábamos el concepto de acuerdo a la propuesta de Foucault de no invisibilizar los conflictos que se producen hoy en día a partir de las características externas. ¿Sí? El color de la piel sigue siendo una causa de conflicto, y acá esta imagen venía a que cuando, creo que fue el año pasado o el anterior, se recuerda el asesinato de Floyd, puso sobre la mesa que sigue siendo una causa de conflicto. Y eso detonó protestas sociales, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿No? Sí. Bien. Entonces, lo que yo les estoy dando acá es algunos elementos que ustedes pueden vincular con algunos temas que vieron en la materia. Yo recuerdo que la profe les comentó que, bueno, en este caso, las diferencias fenotípicas siguen despertando conflictos. Yo le dije acá, el conflicto es un elemento muy importante a la hora de definir la acción colectiva. Y lo que estamos haciendo es trayendo un ejemplo en donde aparece el conflicto, lo relacionamos a una causa, ¿sí? Y que genera una propuesta. Entonces, de acuerdo con la propuesta de Foucault, lo que estoy diciendo, que no utilizar el concepto en ese sentido puede conducirnos a invisibilizar esto, ¿sí? Este tipo de conflictos. Entonces, después, a ver qué otra fotito. El concepto de asociación. Pero antes, yo no lo puse en el PowerPoint porque lo puse como una actividad y se lo sumé como bibliografía. Acá muy simpáticamente les puse esta bibliografía nueva, que es para hacer la actividad para el próximo, que es de Vargas, ya que antes de ir al concepto de asociación. Hay un texto que yo ya se los habilité para una actividad, pero para ir cerrando esta primera parte. Habla de América Latina. Lo que señala José Guadalupe Vargas es que la acción colectiva se desarrolla en un contexto marcado por la globalización neoliberal, ¿sí? Que logra, que ha debilitado los estados y amplía esto las desigualdades, muy vinculado a lo que venimos charlando. Frente a esto, la idea de sociedad civil aparece muy fuerte, digamos, en este material que les compartimos. Se organizan redes que promueven nuevas formas de participación y gobernabilidad democrática, plantea el autor. Entonces explica que los nuevos movimientos sociales, ahí sí hace referencia específica a los ambientalistas, feministas, étnicos o campesinos, ¿sí? Yo había dejado en suspenso lo de Vía Campesina porque él lo toma,
se constituyen como formas alternativas de este poder social, ¿sí? Y no necesariamente estos movimientos sociales buscan ocupar el Estado o tener el poder del Estado, pero lo que sí hacen es disputar su legitimidad. Otro concepto que charlamos la clase pasada es la aceptación, ¿sí?, de ese Estado. Nosotros decíamos esto cuando no existe esa legitimidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Charlábamos de la pandemia la clase pasada. Entonces, ampliar derechos y generar espacios de autonomía, eso es lo que buscan estos movimientos sociales, plantea este autor, ¿sí? Entonces, un ejemplo que él trae en este texto que está ahí es la Vía Campesina, que agrupa organizaciones rurales de todo el mundo que articula luchas sociales con causas globales, como por ejemplo la soberanía alimentaria y la defensa del territorio, ¿sí? Entonces, en esos procesos, y acá aparece también este elemento, las tecnologías, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, tienen un papel que es fundamental, ¿sí? Porque lo que permite es crear redes, difundir discursos, conectar luchas, digamos. Entonces, eso es lo que hace que Vía Campesina, que es una organización de segundo grado, porque agrupa, yo en Power les puse 181, pero porque es un Power viejo, capaz que ahora hay más, lo pueden buscar en la página, agrupa a 100, supongamos, casi 200 organizaciones de base en una organización de segundo grado. Todo esto, este proceso y evolución de las TICs, facilita, digamos, este proceso de fortalecimiento, de red, de difundir de discursos, de conectar esas luchas que son dispersas, ¿sí? Entonces, las protestas y campañas digitales, que es un poco lo que mencionaba ahí la compañera, son hoy una forma concreta de acción colectiva, plantea el autor, que redefine la participación ciudadana. Y aparece a partir de este texto esta nueva mirada o esta nueva lectura de esta realidad que es más compleja, ¿sí? Esto es no sé si pudieron ver, si pudieron entrar, es ¿cómo se llama? Es lo que yo les puse de actividad, ¿sí? Entonces después ahí queda, que es en lo que yo pasé, un concepto que por supuesto que lo trae de Max Weber, o sea, no es actual, lo que están viendo en la pantalla, que es el de asociación. La definición de Weber, que en algunos aspectos todavía tiene vigencia y que es utilizada, o por lo menos de referencia, también en el concepto de Bourdieu de acción colectiva, ¿sí? Ahí también se percibe la influencia de Weber. Claramente nosotros no vamos a ver en el concepto de asociación que están viendo en la pantalla las características de la protesta, ¿sí? Porque no hay un dirigente puntual. En los movimientos sociales muchas veces hay, pero muchas veces no la hay. Entonces, esa referencia de asociación de Max Weber van a encontrar que parcialmente algunos elementos nos sirven para ordenar, pero no necesariamente los vamos a encontrar en el análisis de los movimientos sociales que nosotros estamos haciendo, que vamos a tomar ahora a partir de la lectura del texto de Vargas, ¿sí? Entonces, lo que plantea es que es una relación social con una regulación limitadora, una relación con una regulación, es decir, una norma hacia afuera, cuando el mantenimiento de su orden está garantizado por la conducta de determinados hombres, que es esa regulación que se dan, destinada a un propósito, ¿sí? Un dirigente, o sea que es bastante lineal, vertical, lo que plantea, y eventualmente un cuadro administrativo que, llegado el caso, tiene también de modo normal el poder representativo. Es muy clásico, es muy vertical. Esto tiene que ver con la idea central de Weber, que es la burocracia, ¿sí? Pero bueno, es importante que lo tengan de referencia porque es un concepto que es central cuando pensamos en acción colectiva. Otro concepto que ustedes tienen que asociar, porque lo tienen en la bibliografía también, es la idea de discurso, ¿sí? Y esto aparece también un poco en el foro anterior, ¿sí? O sea, tienen que tener en cuenta de Hannah Arendt, que mediante la acción y el discurso los hombres se revelan como agentes, se manifiestan como inseparables. El discurso se traduce en las acciones. Cuando se analiza la protesta, un movimiento social, una asociación, hay que analizar ese discurso que acompaña, ¿sí? Ese movimiento, esa asociación, esa protesta. Hay que analizar el discurso que lo acompaña y tener en cuenta que si hay concordancia entre discurso y acción, o si no hay concordancia, ¿sí? Tengan en cuenta que este concepto que ustedes ven ahí lo trae la autora Hannah Arendt. ¿Alguna duda sobre esto? Ustedes tienen que tener en cuenta de estas cositas que ahí está la bibliografía, ¿sí? Hannah Arendt, la condición humana.
de lo que yo paso así como de vuelo de pájaro. Tengan en cuenta la relación con el dilema sujeto-estructura, la diferencia entre accionar y obrar, acción individual y colectiva, la existencia de un conflicto, o sea, la transformación de las sociedades y cómo eso cambian las formas de accionar colectivamente, esto de las sociedades, las tipologías, acá hay una, tengan en cuenta que es una tipología de referencia, pero nosotros vamos a encontrar que en las revueltas, en los movimientos sociales se configuran otras características, y ahí lo que yo les dije que no está en el PowerPoint de Vargas, pero sí creo que si los copié en la actividad, tienen el principio para hablar de la relevancia que tienen en los movimientos sociales las tecnologías de la información y la comunicación, y acá hay una caracterización de dos referencias de movimientos sociales, campesinos, que en realidad ahora vamos a ver bien qué es lo que cuestiona, y de las organizaciones de ambientalistas. Y después de protestas tomamos la de la izquierda, vinculado a que el conflicto por matar a una persona de color que genera estas protestas, la idea de conflicto aparece ahí, y después, bueno, esto tiene que ver con la desigualdad social. La idea de asociación y acción y discurso de Ana Arendt. Bien. Ahí voy con el otro. Los puse a los dos, separados. Voy a cerrar esto. ¿Dudas, consulta de esto? ¿Alguna? No, profe. No, muy bien. Escúchenme, tiene algunos cambios, puede ser el... Uy, ¿qué día es hoy? Sonando el timbre, estoy sola. Y voy compartiendo esto. Ya voy. Acá estoy. Casi me tiran la puerta porque no la atendí. Bueno, están viendo la nueva... esto es un PDF, voy a poquito. Yo acá hice una ampliación, digamos, que lo tienen en el segundo PowerPoint, del concepto de acción colectiva. Esto, repasando la clase, un poquito de lo que charlé recién, es apuntecito de lo que les dije sobre el final. Tengan en cuenta acá, sumo esta idea de los aspectos subjetivos del comportamiento de estos actores, sujetos, o agentes, o como le quieran llamar. Y acá aparece la idea de la racionalidad limitada. Lo que a mí me interesa acá es que tengan en cuenta que en este proceso, digamos, de accionar colectivo, el comportamiento de los actores no necesariamente es racional, predecible, sino que a veces es en parte, de acuerdo al contexto, y en relación al comportamiento de los demás actores, ¿sí? La idea de la racionalidad, digamos, en el comportamiento, ya no es absoluta, no se habla de una racionalidad absoluta, sino se habla de esta idea de que los aspectos subjetivos de los actores que actúan en general de manera racional de acuerdo a sus objetivos, ¿sí? Que pueden ser propios y que pueden estar determinados por el contexto. Yo tomo, que no le subí este texto, una tipología de los movimientos sociales de un sociólogo alemán, que es Sofé desde el 92, y que habla puntualmente de una de esas categorías que nosotros dijimos de las tipologías que les mencioné previamente, habla de 4 movimientos sociales. Habla de los movimientos sociales ecologistas, de derechos humanos, que puntualmente se refiere a los feministas, o principalmente el feminismo, pero hay muchos otros movimientos. Nosotros acá, es alemán
en América Latina, digamos, hay una amplitud, digamos, de movimientos sociales de derechos humanos que no son estrictamente feministas, de organizaciones de paz dentro de los movimientos sociales y movimientos, este último, que es el que vamos a profundizar, que propugnan formas alternativas o comunitarias de producción y distribución de bienes. ¿Se imaginan qué es eso? Puede ser en vía campesina, cuando hablan de soberanía alimentaria, que puede no estar en ecologistas, pero cuando otras formas de comercialización, economía social, ¿sí? De intercambio, formas alternativas de distribución de bienes. Tiene que ver con el trueque, con acciones, pero cómo eso se configura en un movimiento. ¿Está bien? Bueno, después ahí tienen que Turén habla de movimiento social, se puede explicar a partir de las acciones que pueden proponer ejecutar en el flujo de comunicaciones, trayendo un poco esta idea de las TICs. Lo que plantea este autor es que la tipología hay que tener en cuenta cuando nosotros reflexionamos sobre todas estas movimientos sociales, la identidad, o sea, qué es lo que define ese movimiento social, cuál es el espíritu, la misión, la visión, a quién define como el adversario, como el enemigo. Es decir, si yo digo, se puede, por supuesto, tener matices, ¿no? Pero para hacerlo más claro, yo digo, bueno, el adversario de la organización de la soberanía alimentaria pueden ser las empresas exportadoras sojeras, ¿sí? O si quiero ir más amplio, puede ser el sistema capitalista, digamos, depende de dónde esté ubicada esa organización, cuál sea la identidad, si es global, si es más local, si es provincial, si es territorial, si depende cuál es la extensión del territorio. Entonces, en función de eso va a definir un, entre comillas, adversario. Y un modelo social, ¿qué es lo que propone? Yo les decía que ahí Vargas planteaba que muchas de esas organizaciones o movimientos sociales no necesariamente quieren el poder del Estado, pero dice quieren reconocimiento de derechos y demás. Bueno, ese modelo social uno puede, cuando está frente a un movimiento social y lo quiere analizar, puede pensar en función de estos 3 parámetros que estoy diciendo ahí, que tienen un montón de matices, ¿sí? Esto les va a servir para la actividad. Les tomamos el último, y tomamos un autor que es Coragio, que habla de, vieron que movimientos sociales, yo les dije que movimientos que propugnan formas alternativas o comunitarias de producción y distribución de bienes. Entonces hay un autor que es muy conocido que habla de economía social en Argentina, que es un economista investigador, y lo que él plantea que en América Latina existe una forma hay subesferas de la economía que coexisten conjuntamente. Y si bien la subesfera de la economía capitalista, que es la que nosotros conocemos, es la prevaleciente, el indiscutible y demás, dice que paralelamente en América Latina se realizan muchas actividades que no necesariamente están solventadas con el dinero, digamos, que es algo que caracteriza la economía capitalista, sino que tiene que ver con el mundo del trabajo, que no necesariamente es reconocido en el capital ni en forma de salario. Dice que esos sistemas económicos, que junto a la economía de mercado hay una economía que es la social o popular, dice inicialmente, y también habla de la economía pública estatal, ¿sí? Entonces, la economía empresarial capitalista, que siempre estuvo acompañada, dice, por esa economía popular, y por una tercera esfera, que por ahí es lo más novedoso, que nos cuesta un poquito más pensar, es la idea que existe una economía pública, ¿sí? Que no necesariamente está legitimada con el dinero, con el capital, con el salario. Bien. Entonces va a definirla con las 3 esferas de la economía, en la capitalista, lo que ustedes conocen ya de la escuela, o que por ahí nosotros trajimos acá bastante con Marx, ¿no? No sé por qué yo sin guerra. Si me escuchan mal, me dicen. Entonces, la lógica que mueve, digamos, que promueve la economía empresarial o capitalista es la existencia de la maximización de utilidades, la ganancia, ¿sí? Que haya acumulación de ganancias, que existe un beneficio. Entonces, si no, eso de aerolíneas es porque es viejo la presentación esta. Si no se presenta esta lógica, la empresa quebraría, digamos. Si no hay ganancias, la empresa quiebra. Entonces, los actores sociales claves acá son el mercado, las empresas, las redes, ¿sí? O sea, el patrón y el empleado, si se quiere, el modelo más tradicional de los actores del sistema capitalista. Nosotros sabemos que eso, hablamos de patrón y empleado, del espacio de la fábrica, en el capitalismo de la revolución industrial, digamos, posterior a la revolución industrial, pero después va adquiriendo otras formas que tienen que ver con esto que comentaba, inclusive con lo ambiental que comenté inicialmente en la clase, ¿sí? Por ejemplo, los campesinos, digamos, esos actores se van transformando y no necesariamente el salario pasa a ser la clave del sistema capitalista, porque muchas de las relaciones económicas
que siguen teniendo como objetivo central la maximización de utilidades, la acumulación de la ganancia, no están regidas en un espacio físico como la empresa, ¿sí? Entonces, otro supuesto que tiene este modelo capitalista es que buscando la satisfacción del deseo individual, se genera la satisfacción del bien colectivo. Esta es la teoría del derrame, ¿sí?, que escuchamos con el liberalismo. Que el crecimiento está dado por la competencia entre individuos. La segunda subesfera que plantea este autor, que coexiste con la tercera, que es la que a nosotros nos interesa cuando analizamos los movimientos sociales, es la pública estatal, y que habla que hay una economía en el sistema público estatal, y que no necesariamente son los funcionarios, o únicamente son los funcionarios los actores, sino que son la secretaría, la burocracia, las dependencias y demás. Y lo que legitima como el capital o el beneficio y la ganancia legitima la capitalista, en esta lo que legitima es la acumulación de poder, ¿sí?, y lograr la gobernabilidad. No necesariamente tiene que ver con funcionarios, recuerda, los partidos políticos, las burocracias, las secretarías que administran recursos, poder, decisiones, ¿sí? Entonces, lo que dije ahí es lo que está diciendo de abajo. Las burocracias tienen una lógica particular que no necesariamente se identifica a la lógica del aparato del gobierno, ¿sí?, el aparato estatal. Es una lógica que no es idéntica a lo de los gobiernos. Por eso hago hincapié en esta idea. Y por último, el subsistema de la economía popular, que es acá donde encontramos el engranaje de los movimientos sociales que ubicamos en la cuarta categoría que dice Ofe, el sociólogo alemán que pusimos la tipología al principio, ¿sí? ¿Cuál es la lógica de la economía popular? La reproducción ampliada de la vida. Es decir, imagínense algunas ferias de economía social, ¿sí?, ferias de productores, algunas, trueques. Bueno, en los movimientos de trabajadores desocupados en los barrios, en el conurbano bonaerense, hay un montón de experiencia de economía social acá, y también haciendo camino acá o en Río Negro, hay muchísimos. Comercializadoras de vínculos de productor con el consumidor, o sea, para eliminar los intermediarios. Creo que en algún momento yo hablé de esto en esta cursada. Bien, entonces, ¿por qué es la reproducción ampliada de la vida? Es decir, no quiere decir que no exista ganancia, no quiere decir que no exista acumulación, porque yo hago una actividad económica para obtener alguna ganancia porque vivimos en un sistema capitalista. Lo que trae este autor es que además existen otras formas de intercambio en donde la reproducción de la vida, en términos generales y amplios, es decir, están teniendo en cuenta otros aspectos, el precio justo, la no explotación infantil, comprar directamente al productor, el trabajo artesanal, el cuidado del medio ambiente, y así un montón de aspectos, puede tener algunos o no ese movimiento social, que hacen algo más allá que la acumulación del capital, ¿sí?, y que lo englobamos en esta idea que decimos que es la reproducción ampliada de la vida. Entonces acá lo que plantea este autor, no vamos a profundizar sobre esto porque tiene que ver con conceptos muy específicos de economía social, son unidades domésticas, los actores acá, ¿sí? Entonces, no hay una lógica tendiente a la maximización, está orientada a mejorar la calidad de vida. Entre todos esos aspectos que yo nombré, comercio justo, precio justo, o sea, pagar lo que se debe pagar, el trabajo artesanal no necesariamente es más barato, que no haya explotación infantil, tiene que ver con la lógica de cuidados, no quiere decir que no haya relaciones de poder o verticales, pero también hay una perspectiva del diálogo, de la horizontalidad, digamos, que está más presente en estos movimientos. ¿Se entendió por qué traemos esto acá? Lo ubicamos, voy un poquito para atrás. Acá, en el cuarto, movimiento social. Y estamos profundizando en un ejemplo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Huyeron? Sí. ¿Es mucho? Sí, entendí. No es difícil, pero lo que pasa es que nos cuesta pensarlo, pero yo les pongo un ejemplo, no sé dónde son. El de Villa Campesina ahora lo vemos un poquito ahí, pero si se quieren las ferias, no sé, acá no, porque la feria la de acá es distinta, ¿no? Pero también podría ser, digamos, alguna feria, yo digo, bueno, ponen la marca, no sé si alguna vaya medio acá. Es un grupo de productores, hay una ordenanza que dice que tenés que ser productor para vender ahí. Ojo que ustedes acá en el mercado universitario también, solamente no hay, me parece que son productos que hacen, ¿no? ¿No? Son artesanales, ¿no? Hay algunos requerimientos, quiero decir, no es que cualquiera pueda ir a ponerse ahí un puesto porque pueda pagar un puesto. Bueno, vamos a la feria porque lo desconozco. Hay una organización, ¿sí? La Feria de la Marque tiene una organización separada del municipio, es decir, son una asociación. Hay algo de la acción colectiva. Hablamos de asociación, de grupo, unido por un propósito. ¿Por qué comercializan en una feria y no se ponen en una verdulería? Y porque son productores
¿sí? Porque lo que buscan es eliminar los intermediarios, facilitar la venta de los productos directos, de productos frescos, ¿sí? Porque no hay reventa de productos en esa feria. Se ponen de acuerdo previamente, o sea, si yo produzco el mismo tomate que, no sé, que Lucía, no vendemos a distinto precio. Eso no existe en el sistema capitalista. No me pongo de acuerdo porque se supone que compito con el otro en el ideal del sistema capitalista, ¿sí? Entonces ahí hay algunos elementos, la organización, la asociatividad, el debate, el cuidado del medio ambiente en el sentido de que hay organismos del Estado que cuidan que no usen agroquímicos, ¿sí? Para producir ahí, o por lo menos que intenten reducirlos. Entonces hay un montón de aspectos que no caracterizan a la economía capitalista, si yo quiero analizar esa feria, ¿sí? Ese grupo, ¿m? Ese grupo específicamente. Por supuesto, cuando venden, ¿qué venden? Para ganar plata, ¿sí? Porque ¿dónde vivimos? En un mundo capitalista. Ahora, aparecen otras ideas que tienen que ver con lo que yo ahí, no soy yo, lo define el autor, pero con lo que yo reproduzco, que es la idea de reproducción ampliada de la vida, ¿sí? Que hay otros aspectos además de la reproducción del capital, ¿sí? ¿Se entendió un poquito mejor ahí? Entonces, no quiere decir que se den todos. Van a encontrar una experiencia donde van a encontrar algunos ejemplos, van a encontrar algunos aspectos de la perspectiva de género, ¿sí? El cuidado, digamos, el asociativismo, cómo se toman las decisiones. Y estamos hablando puntualmente de estos movimientos sociales que encuadramos en el último grupito, ¿sí? Ahí va. Sí, Sí, Escúchenme, ustedes cuando piensen eso que dice la tipología, identidad, adversario, modelo cero, ustedes imagínense que pueden ver algo muy local, muy focalizado, o pueden pensar Greenpeace, ¿me entendés? Que van a entrar a una página y van a encontrar todo. Es decir, que hay una complejidad de algunos movimientos que otros son muy locales, muy representativos de intereses muy territoriales de donde estamos ubicados, ¿sí? Entonces, eso un poco va surgiendo en función de cuando uno los empieza a analizar, las relaciones que establecen con otros grupos o no, ¿sí? El tamaño, aquí qué intereses son los que representa, ¿sí? Bueno, ahí aparecen otros elementos que ustedes tienen que tener de acá algunos elementos para analizar esas realidades, ¿no? No tienen que ser expertos de nada de esto que estamos hablando. Entonces, en este último es donde se agrupan los movimientos sociales vinculados al a la cuarta categoría mencionada. Entonces acá, como para agregar información, simplemente la economía social incorporamos las cooperativas, las mutuales, que ya en los estatutos hablan de esta idea solidaria, cooperativa, ya lo incorporan. Se incorporan las empresas recuperadas, dice 190, también está viejito, porque en realidad hay un proceso de retracción de las empresas recuperadas, pero también se incorporan dentro de lo que es economía social, y bueno, hay mil elementos para decir que por qué se ponen dentro de lo que es economía social o como movimientos sociales acá. Es un fenómeno muy propiamente argentino, digamos, y que por ahí creció mucho décadas atrás, pero en el momento está en un proceso de retracción. Han tenido apoyo del Estado, por eso ha sucedido que se han podido sostener en el tiempo. Acá algunos, yo recuerdo en alguna otra materia, trajeron algunos ejemplos de Fanon y comentamos algunos otros ejemplos que hay. Pero bueno, puede que sean bastantes menos actualmente, ¿sí? Uy, se me pareció una imagen. Bien. Y, a ver, vamos al un PDF, por eso me cuesta pasar. Ups. Bueno, y el tercero son todas estas experiencias que estoy comentando yo ahora, de economía social, vinculadas a estos grupos que pueden estar más consolidadas. El Aníbal Verón, el conurbano bonaerense, vemos, no sé, la feria, el MTD Aníbal Verón, que constituyen movimientos sociales bastante grandes, pero también podemos ver en los locales acá algunos movimientos vinculados a ferias, a comercialización, digamos, a otras organizaciones, ¿sí? Acá muchos incluyen simplemente lo que dice ahí, es que ponen solamente los que tienen lógica del mercado e incorporan a todo el mundo que es informal, digamos, al bicicletero, al, al, al que comercializa de manera informal porque no puede acceder a seguro social, a una jubilación, al acceso al crédito y demás. Es decir, muchos ponen dentro de lo que es economía social no solo a quienes tienen estos principios que yo les comenté anteriormente, sino al cuentapropista, al que está informalizado, al que no tiene recursos, así no tenga
perspectiva de género, no tenga asociativismo y simplemente piense en la ganancia, no tenga esta idea de reproducción de la vida. ¿Por qué muchos autores lo incorporan dentro de la economía social? Porque imaginan la posibilidad de revertir la situación de vulnerabilidad, de desigualdad, a partir de que puedan acceder, por ejemplo, a un crédito. Es decir, si yo hago pan en mi casa, supongamos, ¿no? No quiere decir que es un emprendimiento de economía social para la mayoría de los autores, ¿sí? O pan, lo que algunos lo incluyen es porque consideran que ese sector informal, descapitalizado, que no accede al crédito, que no puede jubilarse bien, necesita del acompañamiento del Estado para poder acceder al crédito, mejorar la producción, poder tener un recurso para tener un ingreso consolidado, entonces lo incorporan de este sector. Son los menos y no hace a la idea de movimientos sociales que trae OFE y lo que estamos viendo en este texto, ¿sí? Pero es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, se inscriben dentro de la economía social, que pues más o menos como agrupamos, los movimientos de trabajadores de empresas recuperadas, los movimientos de trabajadores desocupados, está lleno de estos, asambleas barriales, es en las asambleas barriales cuando no es un espacio público donde el trabajo no se intercambia solo ni principalmente por remuneraciones monetarias. Las organizaciones desocupados, ahí tienen como un breve resumen, surgen a mediados de los 90, surgen en el marco del desempleo que irrumpe con los cortes de ruta. En Cutralcó tenemos los primeros ejemplos, y se originan en algunas localidades que sufrieron crisis abruptas de sus sistemas productivos. En Cutralcó sucedió con el petróleo, ¿sí? Entonces, ante la retracción de la actividad económica que motorizaba la economía, lo que hace es que surja esta acción colectiva, volviendo al concepto, a la idea general de la clase, en el marco de una protesta. Estos movimientos se fueron consolidando, fueron más estables en el conurbano bonaerense y tuvieron su pico de legitimidad. Dijimos que legitimidad podemos pensar que es una especie de aceptación con la crisis del 2001 y comienzos del 2002, que fue una crisis bastante grande que logra que estos movimientos sociales se puedan consolidar y sostener en el tiempo, porque la crisis fue extensa. A partir del acceso a algunos recursos, pueden empezar a generar microemprendimientos colectivos, productivos en el marco de la organización barrial, ¿sí? Esto es muy importante y nosotros lo vamos a encontrar como los nuevos actores, ¿sí? A los movimientos de trabajadores desocupados, que se originan en los 90 y que el pico de legitimidad es en la crisis del 2001 y 2002, porque es donde logran consolidarse en el conurbano bonaerense. Después, bueno, a lo largo de los años tuvo sus avances hacia el interior, ¿no? Pero no porque sea sostenida la crisis, sino como una estrategia de acción colectiva, ¿sí? Volviendo al concepto inicial que nosotros charlamos. Y ahí aparece de vuelta, porque lo damos en clases distintas, lo que vimos recién, las mismas imágenes. Y Vía Campesina, yo les dije que chequen los números estos de la página, que estos son tal cual es la página, pero hace un par de años, que es un movimiento internacional que coordina organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, ahí habla quiénes las integran, van a encontrar cuál es la misión, vieron como yo dije, la identidad, cuál es el modelo social, cuál es el adversario, y si nosotros pensamos en la Vía Campesina como movimiento global, podemos hablar del capitalismo, lo van a encontrar en la página, identificar el adversario. Ahora, si pensamos en alguna de las organizaciones que lo integran, en la diversidad de organizaciones que integran la Vía Campesina, si vamos directamente, por ejemplo, a algunas de Argentina, vamos a encontrar que puede tener otros adversarios más inmediatos, ¿sí? Que esta organización que es de segundo grado. Ella habla de que cuenta con 181 organizaciones locales y nacionales, bueno, en los distintos continentes, y que representa 200 millones de agricultores. Esto lo pueden cotejar con la página, debe estar actualizado. Es un movimiento, y esto habla de la esencia de la identidad, político, autónomo, plural, multicultural, ¿sí? Que en su demanda, ahí dice lo que pide, de modelo, ahí podemos traducirlo en esa idea, de modelo social, que es lo que nosotros traíamos con esta tipología, de justicia social, a la vez que se mantiene independiente de cualquier partido político, de cualquier tipo de afiliación económica de otro tipo. ¿Sí? Bueno, ahí va a nombrar los argentinos los miembros, pero no es necesario. ¿Alguna duda con esto? Esto ya está publicado. ¿Mm? Ahora les voy a poner la actividad.
Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo que pasa es que yo quiero compartir y a ver, tratar de ponerlo. A ver si sale. Bueno, hay un espacio. Están estos dos PowerPoint. Está el texto de Vargas, que es la actividad que proponemos ahora, que más o menos les hice una introducción. Recuerden que lo de Vargas, que yo mencioné, no aparece en los PowerPoint. Estoy intentando abrir la actividad, que no sé dónde está. No importa, vamos a abrirla claro. A ver si podemos compartir la pantalla derecho. Igual si pueden ir a verla, vayan al aula. Así vemos qué es lo que hay que hacer. A ver si podemos verlo acá. Más o menos. A mí me cuesta más que ustedes esto. Bien. Están viendo lo que yo estoy pasando acá. Sobre acción colectiva, pero es la clase 11. ¿Por qué dejé la 10? Bueno, no importa, después le cambio los números. No sé, no, guarda, no se dejen llevar por lo que puse ahí de las clases. De los números. Pues es la 11 esa. Escúchenme una cosa. ¿Ven esto? La anterior. Agregué ese texto que dice sobre el concepto de hegemonía. Es una hojita. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Voy a tratar de hacerles un resumito de lo que yo hablé, para no darle más bibliografía, ¿sí? Del concepto que es lo que está en el PowerPoint, pero escrito. Ese lo subí ayer y no les avisé. Esta es la clase 11, ahora la edito, que es lo que acabamos. ¡Epa! ¿Por qué eso está sin mostrar? ¿Ustedes lo ven así? Ah. ¿Ustedes ven este segundo Power? Necesito que hablen, chicos, porque si no, no vamos a poder terminar. Estoy buscando, profe. Ah, bueno. Como mi hijo pidiéndole que me contesten. Caramba. Escúchenme, ahí lo dejé todo. En el mío Ahí solo tenemos. aparece el primero. Ahí apareció. Ah, porque por F5. Yo no me he dado cuenta que lo he dejado oculto. Entonces, tienen la parte 1, la parte 2 que les acabo de presentar. Ahí la bibliografía, dejé un foro, porque el foro en realidad y la bibliografía de Vargas, que es lo que yo les comenté. Ahí entramos, a ver si me deja abrir. Igual vayan viéndolo ustedes, de última lo lean ustedes. No es sincrónico, porque me parece que les va a dar un poquito más de trabajo, no tanto. Lo que digo es, el debate sobre los movimientos sociales y la acción colectiva, a mí el texto de Vargas yo lo sumé, porque a mí me parece que es una mirada más actual. Incorpora algunos elementos de acción colectiva que tienen que ver con lo que charlamos en la segunda presentación, ¿sí? Entonces, a partir de las ideas trabajadas en la clase, lo que propongo es analizar este texto en grupos de hasta 3, analizar cómo los nuevos movimientos sociales latinoamericanos ponen en práctica esta teoría de la acción colectiva, ¿sí? Cada grupo elegirá un caso, por ejemplo, un movimiento ambiental, de derechos humanos, feminista, campesino, pero piensen que también pueden elegir uno local, ¿sí? Es simple hacer esto. Y además, cómo se organiza, qué conflicto enfrenta, qué estrategias utiliza, estrategias, palabra clave de Bourdieu, ¿sí? Y qué tipo de redes o alianzas construye. Luego, intenta realizarlo con los conceptos vistos en la clase, acción colectiva, puse yo, sociedad civil, capital social, pero en realidad puede ser poder, dominación, redes, o sea, puede ser cualquier concepto ahí. Yo acá no tienen que seguir esta consigna tal cual. Lo puse porque por ahí servía para orientar y habla específicamente del texto. Escúcheme una cosa. El texto tiene, creo, 16 hojas. Está bueno que lo lean todo. Pero yo ahí les puse que en el 4.5, en el apartado 4.5, apunta más a estas preguntitas, que no tienen que responderlas una a una. Las puse de la mañana, las agregué, no las iba a poner. Pero por ahí les sirve para imaginar cómo redactar o cómo hacer esa presentación, ¿sí? Entonces, leer el grupo, identificar un movimiento social latinoamericano actual, ¿sí? Ahí puse, analizar teniendo en cuenta las siguientes preguntas, pero en realidad es que lo analicen con todos los elementos. ¿Qué conflicto o problema de origen? ¿Qué tipo de acción colectiva desarrolla? Eso de acción colectiva estoy tomando la clásica, ¿sí? Pero pueden ampliar la mirada, porque, ¿sí? Sobre eso que nosotros tomamos en esa tipología que es muy acotada o simple.
cómo se organiza, esto que charlamos de redes, actores, tecnologías, qué tipo de capital social genera, entre comillas, ¿sí? Qué dialoga o entra en tensión con el Estado mercado. Elaborar una presentación breve, para la próxima clase hacemos esto, puse 5 o 8 minutos. Lo que ustedes tienen que hacer en este grupo es poner, no lo hagan ya, el movimiento que eligen, movimiento social que eligen y quiénes integran el grupo, ¿sí? Así a mí ya me queda el registro. No lo hagan ahora, porque ustedes van a indagar qué movimiento social quieren hacer, ¿sí? Pueden poner el grupo si quieren. Y lo que yo les pido es que no lo repitan, ¿sí? Hay un montón de movimientos, pueden agarrar uno local, una organización que ustedes conozcan más local, un movimiento tiene que ser, ¿sí? Miren la caracterización de movimientos, miren este texto para ver si se traduce en un movimiento social o no. Esas preguntas son algunas, muy acotadas, pero vengan a esta idea central acá. ¿Qué conflicto enfrenta? ¿Qué estrategias utiliza? ¿Qué tipo de redes o alianzas construye? O volver a la idea que yo les dije, Dofe, ¿cuál es el, entre comillas, adversario? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es el modelo social? Entonces ahí ustedes pueden configurar una presentación donde diga, bueno, esto es un movimiento social que se encuadra en este tipo de acción colectiva. No pierdan de vista que el tema nuestro es acción colectiva, ¿sí? Entonces, traten de reflexionar vinculado a los marcos teóricos. Inclusive, si quieren, yo les puedo tirar algunas pistas vinculadas a los conceptos de poder, dominación, ¿sí? Esto que charlamos recién, pues está muy vinculado a eso. O pueden incorporar también lo de los medios, ¿sí? Escúchenme, no es un trabajo complejo, no se compliquen la vida. Es algo simple porque a ustedes esto les va a servir. Todos son instrumentos que les sirven para el final, para reflexionar los conceptos, porque esta unidad es muy abstracta, ¿sí? En términos de concepto, contenido. Entonces les sirve para vincularlo y articularlo en la realidad y a ustedes les va a dar una base para realizar el trabajo final y presentarse en el final. Pero es una actividad, ¿sí? ¿Está claro? Es breve, es corta, porque si yo me pongo a analizar, si ustedes se ponen a analizar un movimiento, ustedes se van a sentir, si se entusiasman, porque es lo que a uno le suele pasar a veces, es complejo y pueden avanzar y avanzar y avanzar, ¿sí? Por ahí pueden hacer un principio y después les puede servir inclusive para trabajar en analizar algunos conceptos al trabajo final, pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Fundamentalmente les pido eso. Yo no tengo problema en que hagan buenos trabajos complejos, lo que no quiero es que se sobrecarguen, ¿sí? Y ya está publicado, vamos a lo otro. Vamos para atrás. El trabajo final, que por supuesto tienen este tema y van a tener un temita más que les doy, que básicamente tiene que ver, uy, está mal escrito, tiene que ver con la representación social de las minorías. ¡Epa! Ya te tengo tapado. Mostramos de vuelta. Eso porque lo ponía Silvina, porque este recurso de una imagen que alguien lo usó en alguna. La instancia de acreditación, vamos a tratar de hacerlo de A2, ¿les parece bien de A2? Dice individual porque modifiqué el formato viejo y era individual, pero a mí de A2 puede ser, si les parece. Sí, mejor. Elegir una pieza representante de la cultura visual contemporánea, puede ser una sola imagen, una pieza, un collage, en las que incluyas más de una. Señalar que herramientas conceptuales de las desarrolladas a lo largo del acusado de la materia te permiten relacionar el análisis de esa pieza que exceda lo perceptible a través del sentido común. Señalar al menos 3 herramientas conceptuales, lo que muchas veces después lo usan de trabajo final, usan otras, ¿sí? Fundamentar la elección de esos conceptos articulándolos con el tema que ustedes, o la pieza que ustedes están haciendo, y subir al espacio de trabajo habilitado, ¿sí? La fecha del 6 puse, igual vamos charlando, no tengo problema que lo podamos ajustar, y después nos dividimos, si después creamos un foro, si quieren ese espacio, algunos presentan el 10 y otros el 17. Yo entiendo que ustedes tienen una agenda de presentar más ajustada en noviembre. Traten de ser equitativos, ¿sí? Necesitamos que, si son 42 y calculamos que van a haber 20 grupos, necesitamos que queden 10 y 10. No quiero yo meterme y decidir por ustedes, ¿sí? Tiene que ser equilibrado eso. Yo después habilito el foro. Por el momento no elijan el día. ¿Está bien? Bueno. Sí. Bien. ¿Alguna duda o consulta de esto? No cree espacio de entrega para este trabajo de ahora, de los movimientos de acción colectiva, ¿sí?
Por ahí lo creo después, pero la idea es que lo presenten. Que lo presenten el día del... Me dijo de presentar. Profe, ¿se puede hacer individual en la actividad? Sí. Sí, por supuesto. Lo que sí, tengan en cuenta que acoten el tiempo. Yo igual no va a haber problema, porque es cortito, ¿sí? Se puede hacer individual. ¿Está bien? Bueno, Y la otra gracias. también, pero ahora, después mandamos las aclaraciones, se puede hacer de a dos. Algo que crean que para el final necesitan fortalecer. Yo ya les dije y se los repito, porque por ahí no tienen. En la última parte de la clase pasada, algo que habla de la representación social de las minorías. Si la clase que viene dura cortito, yo completo ese tema. Que tiene que ver con la cuestión de género, que es más práctico. Y lo que sí noté, por ahí hay que ver si vuelve a decir o no, si no yo les puedo sumir algo más básico, a mí me parece, no sé ustedes, ahora ustedes me dicen si comparten o no, es que en la unidad de género quedó simplemente la presentación. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ahí? Pues están todavía... Bueno, mírenlo, miren la página, vean qué es lo que por ahí para fortalecer y después me dicen. La página es el aula, ¿no? Bueno. Así vamos viendo para cerrar. Bueno, chicos, chicas, dejamos acá. Hacen esa actividad y nos encontramos el lunes que viene. Bueno, Bueno, profe. profe. Gracias. Bueno, Vale, muchas gracias. bien. Vale, gracias, Adiós. profe. Chao. Adiós, gracias. Chao.